5 de junio del 2024. La lectura es de Marcos 12, del 18 al 27. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan. Y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda, sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para que dé descendencia. Y había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también, sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó, están en un error, porque no entienden las escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resucitan de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres tendrán marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Estén pues, y están ustedes muy equivocados. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la lectura de hoy en día nos está explicando un suceso importante que muchas veces nosotros nos hacemos algunas conjeturas. Muchas veces nosotros sobre las Sagradas Escrituras pues nos ponemos a hacer muchas preguntas. Y qué bueno que hoy en día mucha gente ya lee la Sagrada Escritura, ya la escudriña, y trata de saber la verdad. Y principalmente la gente que no cree en Dios, pues le da una lectura y protesta, ¿no? Porque habla muchas cosas. Dice cómo es posible que Dios haya dejado a Adán y Eva en el paraíso terrenal, dejándolos con el maligno, ¿no? Para que pecaran. ¿Cómo es posible que Dios haya matado a tanta gente en el diluvio? ¿Sí? Y gente y la flora y la fauna, y nada más haya salvado a algunos. Dice, y critican que por qué Dios mandó tantas plagas a Egipto y mató a todos los primogénitos, que no era más fácil, mejor matar al faraón para que ya dejara salir al pueblo hebreo de Egipto, de haber sido esclavo. Y así empiezan a decir muchas cosas con respecto a la Sagrada Escritura. Qué bueno que la leen, pero desgraciadamente no la entienden. Como ahorita lo estamos viendo en este Evangelio, ¿no? Que mismo Jesucristo les dice, están en un error. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. No, muchos dicen, es que Jesucristo ni existió, es un mito. Otra gente dice, ¿cómo es posible que tú creas en un libro que fue escrito por seres humanos y que los seres humanos están equivocados y escriben la historia a su conveniencia y que lo que escriben muchas veces la aumentan o le quitan y que no dicen las cosas como son? ¿A poco tú puedes creer que Jesús caminaba sobre el agua? Sí, o sea, y que haya Jesucristo resucitado, ¿sí? Empiezan a decir muchas cosas de esa índole. Y pues sí, yo los entiendo, ¿eh? Yo la verdad sí los entiendo porque digo, pues pobre gente, ¿no? Leen la Sagrada Escritura, pero pues nadie les informa, nadie les predica, nadie los orienta, sino que ellos solitos, ¿no? Sabes leer y pues te pones a leer. Hay muchas cosas que debemos de aprender con respecto a todos los libros de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que son muy diferentes, hermanos. Sí, el Antiguo Testamento es muy diferente al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento hay libros históricos que fueron escritos por los judíos y ellos lo escriben a su manera. Y lógico que le ponen de su cosecha porque pues saben y sienten que son hijos de Dios, lógico, ¿no? Que son el pueblo escogido. Sí, pero tenemos libros proféticos en los que se está llevando a cabo el anuncio de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay libros didácticos que te enseñan a cómo debes de comportarte en la vida para que te vaya bien. Y pues las leyes, ¿no? Hay un montón de leyes escritas en el Antiguo Testamento que no son leyes de prohibición para tu vida, sino son leyes que te ayudan en tu vida para que vivas mejor. ¿Sí? Y hay libros que son simbolismos, como el libro del Génesis. Muchas partes del Génesis son simbólicos. Y debes tú saber que el primer libro escrito por la Sagrada Escritura fue el libro de Job. Fíjate. Y muchos pueden pensar, el primer libro que se escribió en el Antiguo Testamento fue el Génesis. Pues no, hermanos. Pero fíjense, todo lo que les estoy mencionando ahorita requiere de mucho estudio, de mucha investigación y saber cuándo Dios está hablando.
y cuándo están hablando los agiógrafos, los escritores sagrados. ¿Sí? Y todo eso es muy importante. Las leyes y las indicaciones que les daba Dios a los hebreos en aquel entonces eran precisamente en su tiempo y en su forma. Sí, porque anteriormente pues no había celulares, anteriormente pues no había televisiones, anteriormente no había ningún aledato tecnológico, ¿no? Entonces pues no les podía prohibir cosas de esa índole porque no existían. Les prohibía cosas que estaban en su tiempo y en su forma. Y todo esto que les estoy mencionando es importante para que ustedes lo puedan comprender y podamos comprender este evangelio de que Jesucristo les están en un error. Y eso es en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento pues tenemos otra información totalmente diferente. Jesucristo vino y les dijo, no vengo a quitar la ley de los profetas, sino a darle cumplimiento. Eso es importante que ustedes lo sepan. Y la doctrina de Cristo es muy importante, es el cumplimiento de la palabra de Dios que no se le dio en el Antiguo Testamento. Se lo dijo a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, se los dijo. Sí, ustedes están poniendo cargas muy pesadas y ustedes no son capaces de llevarlas ustedes. Ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en su ojo de ustedes. Se llevan ustedes puras costumbres, tradiciones, comportamientos, actitudes y parecen policías. Y no, eso no es lo que Dios quiere del pueblo, no quiere de la humanidad. Y ustedes la han malinterpretado. Fíjense, los judíos habían malinterpretado la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Hoy en día, pues peor. Y en el Nuevo Testamento tenemos la doctrina de Cristo. En el Antiguo Testamento pues tenemos la palabra de Dios en algunas partes. Y tenemos en el Nuevo Testamento tenemos las explicaciones de cómo fue la iglesia primitiva de aquel entonces, que estaba llevándose a cabo por medio de los discípulos, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos seguidores de la doctrina de Cristo. Y vemos a Pablo que escribe 13 cartas y ahora las tenemos en el Nuevo Testamento. Eso es muy diferente a la doctrina que hoy en día la institución, la Iglesia Católica nos está proponiendo. Sí, hay una diferencia muy grande porque la Iglesia Católica ya ha puesto otras reglas, otras indicaciones y que dicen ustedes, pero eso no viene en la Biblia, no, pero eso es un modo vivendis del tiempo actual, sí, y que la Iglesia Católica te lo propone para pues, acercarte a Dios, porque venimos a conocer, amar y servir a Dios. Entonces, hermanos, es algo difícil, no es nada más agarrar la Sagrada Escritura y uno de los 73 libros que tenemos ahí los vamos a leer, ¿no? Y entenderlos a nuestra manera. Pues no, hermanos, pues no, no es así. ¿No? O sea, tenemos que estudiarla, investigar, interpretarla. Y yo entiendo a toda la gente que habla mal, ¿no? Que dice que cómo es posible que le creamos a un libro o a unos libros, ¿no? Y cómo es posible que aceptemos todo lo que Dios ha hecho con la humanidad, ¿no? Todos esos percances, ¿no? Sí, como les digo, del diluvio que mató a tanta gente, o que mató a todos los primogénitos en Egipto. O sea, no lo entienden, porque no lo han estudiado en tiempo y forma, sí. Y nos mencionan de que, porque, a ver, cómo que Jesucristo resucitó y cómo que caminaba sobre el agua, sí, que son puros inventos, ¿no? Bueno, después de esta pequeña introducción que les acabo de proporcionar, vamos a ver el Evangelio que nos está hoy proporcionando la liturgia, que es Marcos 12 del 18 al 27. Y miren lo que nos está mencionando. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan. Los saduceos en aquel entonces pues decían que los muertos, pues ¿cómo van a resucitar? Y le dijeron, maestro, Moisés nos escribió que si un hombre se muere, deja a su viuda, que el hermano pues que se case con ella para que tenga descendencia. Y si el hermano ya está casado, pues ya no se iba a poder, ¿verdad? Pero aquí nos menciona que todos los 7 hermanos se casaron con la viuda para tener descendencia, o sea que ninguno de los otros 7 se había casado, ¿no? El número 7 significa, sí, plenitud. No es que haya existido esto, es un formato de qué es lo que tienes que tú hacer para cumplir con Dios. Y estas leyes y estas indicaciones se las fueron dadas a los judíos, a los hebreos en aquel entonces. Sí, son cosa obsoleta para nosotros en nuestros días. Por eso aquí Jesucristo les dice, no han entendido. Dice, ya se murieron los 7 y se murió también la viuda y no hubo. Y le hacen la pregunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice, el día de la resurrección, ¿sí? Cuando resuciten de entre los muertos, ¿cuál de los 7 será mujer? Esta señora, ¿no? ¿Cuál de los 7? Pues no. Acuérdense que nosotros aquí en la iglesia decimos hasta que la muerte nos separe.
Pues ya te moriste, ya, ahí se acabó el asunto. Es como un divorcio. Sí, ya te moriste, pues ya estás libre de pecado, dirían las mujeres, estoy libre de este fulano, ¿no? Sí. Bueno, y Jesús les contesta, están en un error porque no entienden las escrituras. Fíjense cómo les dice, ni el poder de Dios, pues ya se los había dicho muchas veces. Sí, pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles en el cielo. ¿Se dan cuenta cómo dice Jesucristo? Serán como los ángeles en el cielo, que no necesitan casarse ni tener hijos. Entonces, ¿cómo inventan de que los ángeles de Dios tomaron como mujer a las hijas de los hombres y tuvieron hijos y de ahí nacieron los grandes héroes, las grandes personalidades en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Sí han leído ustedes eso? ¿Sí han escuchado eso? Si aquí Jesucristo está diciendo que serán como los ángeles, porque los ángeles no se casan ni tienen hijos, son asexuales los ángeles. Y de repente empiezan a decir, vimos unos ángeles que se aparecieron en la azotea de una casa allá en Noruega, allá en Finlandia, y que en Alemania, ¿verdad? Y los filman como que tienen partes nobles, ¿no? Sus órganos sexuales, ¿no? Así los filman. No, hay que tener muchísimo cuidado, porque la verdad es que inventan muchas cosas. Y hoy con tanta tecnología, ya no le puedes tú creer una fotografía, ¿eh? Ya no le puedes creer tú a un video, porque ya todos están editados, todos están arreglados. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, hermanos, para que no caigamos en una credibilidad errónea. Y bueno, pues aquí Jesucristo les dice eso, ¿no? Muy claramente. Y dice, y en cuanto al hecho de los muertos resucitan, fíjense, ya habla de ahora de los muertos. Sí. Primero pues les dice, ¿no? Pues esa mujer y esos hombres, pues no. Es un ejemplo, ¿eh? Ya parece que el hermano mayor se iba a casar y los demás se iban a esperar a ver si tuviera hijos. Ah, ya tuvo hijos, entonces ya me puedo casar. Ya puedo tener mi novia, me puedo relacionar con alguien, ¿no? O sea, es una gran estupidez eso, ¿no? Da de risa, pero como les vuelvo a repetir, mucha gente lo toma de una manera muy tajante, ¿no? Y empiezan a criticar la palabra de Dios. Pues es un ejemplo, ¿sí? Y es un ejemplo de hace miles de años, hermanos. Estamos en el año 5784 judío. Miles de años. No es lo mismo hace miles de años que ahorita, hermanos. Es muy diferente. Tenemos que estar actualizados. La palabra de Dios hoy en día nos menciona que vivimos la época del Espíritu Santo. No vemos la época de nuestro Padre Dios ni la época de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos la época del Espíritu Santo. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos oriente, que nos diga, que nos dé sabiduría e inteligencia para cumplir con el mandamiento que Jesucristo nos dijo. Esta era del Espíritu Santo va a ser nada más amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Nada más. Ya no tomes en cuenta tus pecados, sino la fe de tu iglesia. Le decimos a nuestro Señor, Señor, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. La iglesia somos nosotros, no nada más la iglesia católica, ¿eh? No, somos nosotros, todos los seres humanos. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, o sea, nosotros. Y la fe está acompañada de obras. Es el capítulo 2 del libro de Santiago, que está en el Nuevo Testamento. Una fe con obras es una fe eficiente, pero una fe sin obras es una fe muerta. Tú no puedes decir que tienes fe y no has hecho nada por el prójimo. Entonces, ¿cómo puedes presentar al Señor tu ofrenda? Deja tu ofrenda en el altar, ve, reconcíliate con tu hermano y después vienes aquí y me dices todo lo que quieras y mandes. Y bueno, aquí le dice, y dice aquí, y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo, yo soy el padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, yo soy Dios de vivos, no de muertos? La otra vez me preguntaba una persona y me decía, cuando se muere uno, luego se va uno al infierno, luego se va uno al purgatorio, luego se va uno al cielo. No, hermanos. Cuando nos morimos, nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Si tú hiciste lo que tenías que hacer en Cristo, ¿sí? Cristo está de testigo contigo. Y estarás, como decimos, dormido en la esperanza de la resurrección. ¿Sí? Es un juicio, como dicen, particular. Esperando el juicio final. Ya cuando venga el juicio final, pues ya cada quien le va a tocar lo que le corresponde. No sé cómo vaya a ser eso, ¿eh? Así lo dice. Pero mucha gente piensa, es que te mueres y te portaste bien, ya estás en el cielo. Te portaste mal, te fuiste al infierno. El infierno fue creado para los ángeles, ¿sí? Malos y el demonio, ¿sí? Y que muchas veces dice, pues te vas a ir ahí si tú te portas mal, así dicen las escrituras, ¿no?
Te está haciendo un ejemplo, ¿no? De que aguas, porque vas a ser destruido, ¿sí? Si llevas obras y una ofrenda al Señor, pues el Señor te las va a poder tomar en cuenta. Eso esperamos todos, ¿verdad? Y después nos dicen, no, es que algunos que tienen pecados veniales se van al purgatorio y ya después de ahí puedes salir porque tienes que limpiar, no puedes entrar al cielo medio manchado, tienes que estar limpio, ¿no? Entonces te bañas con acción o con un jabón, ¿verdad? Porque te limpia, ¿verdad? En la Sagrada Escritura en ninguna parte se menciona el purgatorio. Se menciona que es un tránsito, ¿sí? Eso es lo que hacemos, ¿no? Para Dios no hay tiempo y espacio, para nosotros sí hay tiempo y espacio aquí en el globo terráqueo, ¿no? Porque tenemos un cuerpo, es materia, y tenemos tiempo y espacio, pero el espíritu no tiene tiempo y espacio, ¿no? ¿Sí? Entonces no habla la Sagrada Escritura de un purgatorio, discúlpenme, pero no habla de eso, ¿no? Entonces, si en el lapso o en el tiempo en que tú te transportas espiritualmente hablando de aquí al Señor, nuestro Señor Jesucristo, que va a estar con nosotros, y te trasladas a nuestro Padre Dios, pues ese es como un purgatorio, ¿no? Porque te estás limpiando, estás viendo la situación, ¿no? Pero no es un lugar en específico. No lo dice así la Biblia, ¿eh? Así no lo menciona la doctrina de la iglesia actual, ¿sí? Pero les digo, la persona esta me decía, entonces, ¿con, con quién va a resucitar uno? No, pues no, es que no, la resurrección viene hasta el juicio final y nadie sabe el día ni la hora. Dijo nuestro Señor Jesucristo muy claramente, ni el Hijo del Hombre sabe el día y la hora, solamente nuestro Padre Dios. Bueno, hermanos, espero que esto pues les sirva, esta pequeña explicación que les proporciono, ¿sí? Les ayude a ustedes. Pero pídanle al Espíritu Santo que los guíe. Al Espíritu Santo es al que le deben ustedes de pedir sabiduría, entendimiento, conocimiento, para que puedan ustedes acercarse a Dios, ¿sí? Y no quieran ustedes nada más leer la Sagrada Escritura así y decir, pues aquí dice esto, pues esto es así. No, pues está equivocada, no, como que no le entiendo, como que está contradictoria la palabra de Dios, ¿no? Y la doctrina de Cristo. No, hermanos, lo que pasa es que te necesitas estudiar, necesitas verdaderamente prepararte, porque no es fácil, no es cualquier libro que agarras y tú lo lees y ya. Sí. Que Dios te bendiga.